Vamos a introducir esta idea de geometría y sobre todo concentrándonos en lo que a nosotros nos interesa, que es poder construir una habilidad de gráfica para poder representar de manera sencilla o rápida, digamos, algunas curvas en particular que pueden ser útiles. El- Casi siempre sucede que cuando uno tiene una ecuación, que vincula dos variables, eh, los puntos que verifican esa ecuación se pueden representar gráficamente y si los dibujamos en el plano cartesiano conforman una curva, ¿sí? En general vamos a tener una ecuación en estos términos, una cierta expresión que depende de dos variables y ponemos acá igualada a cero para que sea efectivamente una ecuación. De hecho, digo, ustedes conocen varias ya ecuaciones. Pienso en la ecuación y igual seno de x, que eh, seguramente pueden relacionar con la función seno de x. Y piensen que esta ecuación dicha así, uno la puede pensar en términos de como lo habíamos planteado antes, de f de x y, como la ecuación, la expresión y menos seno de x igual a cero. Fíjense que despejando obtenemos y igual a seno de x. Ustedes saben que hay infinitos puntos x e y, es decir, si lo graficamos en el plano, en un plano cartesiano de dos ejes, ¿no? Donde en el eje horizontal siempre graficamos la variable y en el eje, perdón, x, y en el eje vertical la variable y. Y básicamente todos los puntos del plano que verifiquen esta ecuación, por ejemplo el 0, 0, por ejemplo el valor cuando x vale pi sobre 2 y vale 1, este punto también, cuando x vale el valor pi y vale 0. Bueno, todos los puntos, lo mismo, lo propio para 3 medios pi, con el valor menos 1. Estoy marcando algunos puntos en particular que conozco, ¿sí? Pero todos los puntos que verifican esta ecuación, en definitiva, conforman un conjunto de puntos en el plano que si los unimos nos da una representación gráfica de esa ecuación. Tomé en particular la ecuación y igual a seno de x porque entiendo que es una ecuación que ustedes conocen y que podríamos tener la habilidad de graficarla rápidamente, ¿sí? Conozco la función en este caso y la puedo graficar rápidamente. Bueno, un poco vamos a transitar esas ideas de cómo graficar algunas ecuaciones. Solo nos vamos a concentrar en algunas. No, por ejemplo, en esta de seno de x. Esta no nos interesa, lo traje solamente por familiaridad, porque es una función conocida, f de x igual a seno de x, y bueno, y asociamos esta ecuación a la función conocida. Ahora, hay otros casos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, esta ecuación tiene esta gráfica, ¿sí? Otra vez, todos los puntos de la gráfica, los puntos que conforman estas curvas verdes, son pares X y que verifican esta ecuación. Si en este caso no tenemos mucha pretensión de poder graficarla, pero sin duda con herramientas de matemática uno y considerando la función f de x igual a x al cubo menos 2 sobre x cuadrado menos 3, uno podría hacer un análisis de la función y terminar graficándolo. Bueno, insisto, no es intención de este curso meterse con este tipo de ecuaciones, pero sí vamos a estudiar dos grandes grupos de ecuaciones. Por un lado, la ecuación lineal, ¿sí? Que gráficamente en el plano x y vamos a determinar una recta,
Cada vez que reconozcamos que hay una ecuación lineal, su gráfica será una recta, es decir, en el plano cartesiano tendremos algo así, ¿sí? Y por otro lado, todo un grupo de ecuaciones que no son lineales, son cuadráticas. Eh, Cuadráticas me refiero a expresiones polinómicas donde aparece la variable x y o la variable y elevado al cuadrado. Una ecuación así. En general sería una ecuación de este tipo. Bueno, vamos a identificar algunas de estas ecuaciones. En particular vamos a trabajar con la circunferencia, con la elipse, con una parábola y con la hipérbola. Este tipo de ecuaciones son conocidas como ecuaciones cónicas. Ya vamos a ver por qué se llama así. Y también la idea es poder reconocer la ecuación de la circunferencia y tener la habilidad de graficar la circunferencia cuya ecuación identificamos. Lo mismo con las elipses, ¿sí? Tener la posibilidad y la habilidad de graficar una elipse, ya sea horizontal o vertical. Lo mismo con las parábolas. Si bien ustedes ya conocen las parábolas en relación a la función cuadrática, también vamos a estudiar otro tipo de parábolas que no son función, porque son parábolas acostadas así, entonces no va a ser una función. Y por último, con la idea de hipérbola, también vamos a dibujar hipérbolas, ¿sí? De gráficas así, o bien de este tipo. Bueno, nada, simplemente presentar así rápidamente cuál es el camino que vamos a recorrer en esta idea de geometría. Y el objetivo nuestro es poder identificar este tipo de ecuación, qué tipo de ecuación es, y poder tener la habilidad de hacer un gráfico este, bastante certero, digamos, con la información que nos dé esa ecuación. Pero bueno, vayamos de a poco con esto. Empecemos por la idea de ecuación lineal, que como dijimos está asociada a la ecuación de una recta, ¿sí? Gráficamente vamos a obtener una recta. Por definición, una recta es un conjunto de puntos del plano que se encuentran alineados, es decir, que están todos sobre la misma línea. Una característica fundamental que hace que uno detecte que hay puntos alineados es que si toma dos puntos cualesquiera de esa línea y, y estudiamos este cociente, es decir, cuánto varía dado un punto, dos puntos de la recta, si vemos la variación en y y dividimos por la variación en x, ¿sí? Ese cociente resulta ser constante. Eso es lo que identifica los puntos de la recta, ¿sí? Su pendiente, el cociente que hay entre la variación de y la variación de x, cualquiera sean los puntos que selecciona sobre la recta que, que estoy estudiando, ¿sí? Y esto va a ser la puerta para poder identificar diferentes ecuaciones de la recta. Vayamos de a poco. Por un lado, lo que decíamos, ¿no? Esta idea de pendiente de la recta. No importa cuáles sean yo tengo una recta dada, no importa cuáles sean los puntos que seleccione, siempre que estudie este cambio, cuánto cambió en y lo divida por este cambio, cuánto cambió en X, no importa qué punto de la recta seleccione, siempre voy a obtener el mismo valor. La pendiente de una recta es un valor constante para todos los par de puntos que obtenga, que quiera seleccionar de la recta, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcularemos la pendiente de una recta? Precisamente seleccionando dos puntos cualesquiera y viendo el cociente entre lo que varía en y sobre lo que varía en x. A partir de esta idea podemos recuperar diferentes maneras
de, de presentar la ecuación de una recta. Una es cuando uno tiene como dato un punto de la gráfica, un punto x1 y 1, y la pendiente de la recta, es decir, el modo en que se inclina, la inclinación que tiene esa recta. La pendiente habla de la inclinación, porque en definitiva es el cociente entre una variación en y sobre una variación en x. Es decir, que de algún modo tiene relación con este ángulo, alfa. Si recordamos, lo que obteníamos a través de hacer el cociente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, si pensamos en un triángulo rectángulo, lo que obteníamos es la tangente de alfa. Es decir, esa pendiente m que me dan, en definitiva, es la tangente del ángulo de inclinación de la recta, si lo medimos desde el eje, desde la semirrecta positiva del eje X, ¿sí? Bueno, a partir de esto nosotros podemos pensar en desarrollar una ecuación que tenga estos dos datos. ¿Por qué? Porque precisamente la pendiente m es constante para cualquier punto. Entonces, si yo tomo un punto cualquiera en la recta, tengo un punto conocido, y si tomo un punto cualquiera, que como es un punto cualquiera, le voy a poner las variables, así, x e y, las, las que están involucradas. Cuando haga la diferencia entre I1 y cualquier I de la recta y lo divida por la diferencia entre x1 y cualquier x, primera componente, primera coordenada del punto cualquiera de la recta, eso me va a dar siempre una pendiente m. Si despejo de acá, obtengo lo que conocemos como ecuación punto pendiente. Es decir, es una ecuación, una formulita que me permite recuperar de manera relativamente sencilla la ecuación de la recta. ¿Sí? Veamos un ejemplo rápido de eso. Tenemos que encontrar la ecuación que tiene pendiente 3 y pasa por el punto 4 menos 2. Si tomamos la ecuación punto pendiente, la tarea es simplemente, entre comillas, es simplemente reemplazar los datos que tengo en esta ecuación general. Es decir, el punto que tengo tiene coordenadas 4 en x menos 2 en y. Reemplazo el x1 y 1 por ese punto. Y tiene pendiente 3. Es decir, la ecuación de la recta quedaría y más 2 igual a 3 por x menos 4. Para graficar una recta, es como trazar una línea con una regla. Uno necesita dos puntos de la recta, conocemos uno, que es el 4 menos 2. Este punto es el punto que nos dieron. Y en definitiva, decía, es construir una línea al que pase por dos puntos, ¿sí? Y ahí apoyo la regla y podré dibujar esos dos puntos. O bien, apoyar la regla en este punto y saber qué inclinación darle. Bueno, cualquiera de las dos estrategias es buena. Nosotros sabemos que la inclinación que le tenemos que dar es un ángulo de manera que la tangente de ese ángulo valga 3. Bueno, si no tenemos tan claro eso, podemos simplemente eh, encontrar otro punto de la recta. Por ejemplo, no sé, para x, si x vale 5, si le doy el valor 5 a x,
el punto correspondiente en Y tiene que cumplir esta ecuación, porque reemplazo por 5 acá. Bueno, el valor de la recta correspondiente para Y, para el valor x igual a 5, lo obtengo despejando de acá, de esta ecuación. Es decir, me queda 3 por 1 me queda 3 y este 2 que pasa restando me da 1. Es decir que para x igual 5 la recta va a pasar por el punto 1 de Y. Es decir, va a pasar por acá. Una vez que tengo esos dos valores, esos dos puntos, pues ya puedo trazar la ecuación de la recta, perdón, la gráfica de la recta, apoyando simplemente una regla, yo lo estoy haciendo a mano alzada, y dibujando la recta ahí. Bueno, un poco lo que buscamos es estabilidad, ¿no? Poder eh, recuperar rápidamente la ecuación de una recta y aprender a graficarla. Vamos a ver que hay diferentes estrategias. Una, ya vimos, es encontrar dos puntos de la recta y trazar esa, esa línea, ¿no? Que pasa por esos dos puntos. Bueno, veamos otra forma de presentar la, la ecuación de la recta, que es el dato, es cuando tenemos dos puntos como dato. Cuando tenemos dos puntos de la gráfica, digamos un x1 y 1, un punto por acá, y otro punto x2, no sé, y 2, lo voy a dejar por acá. Cuando tengo esos dos puntos, la tarea es similar a la que hicimos antes, es decir, uno podría incluso pensar que la recta tiene esta forma, porque es la ecuación punto pendiente, con un punto conocido x1 y 1, y bueno, la pendiente la tendríamos que averiguar. Pero precisamente como tenemos dos puntos particulares de la recta, podemos construir la pendiente como cociente de la variación en y sobre la variación en x. Y entonces podríamos considerar esta expresión, esta fórmula, para construir la ecuación directamente, la ecuación de la recta, teniendo en cuenta que los datos que tenemos son que pasa por esos dos puntos. ¿Sí? Y después trazarlo. Damos un ejemplo para ilustrar esto. Hay que encontrar la recta que pasa, bueno, por los puntos dados. Uso la ecuación punto punto, le llamamos a esta ecuación. La anterior la llamamos punto pendiente, a esta punto punto, porque tenemos como dato dos puntos. Y reemplazar convenientemente los datos en esta fórmula, digamos. Voy a poner 8 como y1. Eso quiere decir que x1 va a ser -1 y x2 y 2 va a ser el 4 y el -2 respectivamente. La elección de quién es x1 y 1 y x2 y 2 es arbitraria, solo que si uno toma una elección hay que ser consecuente con eso. Bueno, y 2 decíamos entonces es -2 -8, es la elección que hice de y1. eh, x2 es 4, x1 es -1. Bien, por x, perdón, por x menos x1. Bien, ahí tengo la ecuación de la recta. En definitiva me queda -10 sobre 5, es decir, -2 por x más 1. Si bien en este caso, para graficar la recta, tenemos dos puntos, que son el 4 menos 2 y el -1, 8, me voy a valer de otra idea.
para graficar la recta, ¿sí? Porque, digo, podríamos seguir la estrategia que pensamos antes, que es marcar dos puntos en la gráfica y, y trazar la recta por ahí, pero bueno, voy a usar como excusa esta ecuación para presentarles otra manera de llegar a la gráfica. Fíjense, no sé, un punto conocido es el uno menos 1 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está el 8 menos 1 en X, 8 en Y. La recta pasa por este punto. Y lo otro que puedo usar, insisto, podría marcar el punto 4 menos 2 directamente, o bien usar esta idea, que es la idea de la pendiente. Recordemos que la pendiente se obtiene como una variación en Y sobre una variación en X. Entonces uno podría pensar cualquier cociente que me dé menos 2. Por ejemplo, no sé, menos 2 sobre 1. ¿Sí? También podría pensar en 2 sobre menos 1, que también me da, el cociente me da menos 2. O cualquier otra combinación de variación en Y sobre variación en X que les permita recuperar como cociente que me dé la pendiente. En este caso es menos 2. Bueno, tomemos algunos de estos ejemplos. ¿Qué estoy diciendo? Que si el cociente lo considero como menos 2 sobre 1. Bueno, que desde este punto que está acá, que es el punto que marqué inicialmente, yo puedo desplazarme en Y dos lugares en forma negativa, es decir, hacia abajo, y en X un lugar en forma positiva, es decir, hacia la derecha, para conocer un punto nuevo de la gráfica. ¿Sí? Insisto, desde este punto, que es el menos 1, 8, me muevo dos lugares hacia abajo, porque me desplazo verticalmente en Y, dos lugares negativos, es decir, hacia abajo, porque el eje Y crece hacia arriba y decrece hacia abajo. Y una vez que llego a este punto, me muevo un lugar a la derecha, que es la variación en X que estoy proponiendo. Es decir, que después de esos desplazamientos, obtengo otro punto de la gráfica. Es decir, el punto 0, 6 también es un punto de la gráfica. Alcanzaría con corroborarlo acá. Si pongo un 0 en X, me queda menos 2 por 1, que es menos 2. Si pongo un 6 en Y, me queda 6 menos 8, que es menos 2. Es decir, verifica la igualdad de ambos lados, me da menos 2. Bueno, dicho esto, uno puede ahora trazar la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Sí? Con estrategia de, insisto, si hubiera dibujado los dos puntos, el 4 menos 2 y menos 1, 8, y trazaba la recta, estaba bien también, solo les comparto otra mirada posible de cómo obtener la gráfica de la recta. Bien, otra manera de presentar la ecuación de la recta, que tal vez sea la más conocida, es la ecuación explícita, que es esta ecuación de acá. La ecuación explícita surge de conocer explícitamente, ¿sí? La ecuación, es decir, donde la variable y está completamente despejada. Pero fíjense que uno puede recuperar esta ecuación, la podemos recuperar de los datos que tenemos. Los datos son que conozco la pendiente, la inclinación, y conozco el valor donde la recta corta al eje de las ordenadas, es decir, al eje Y. Es decir, lo que conocemos es que el punto 0B está en la recta. Si uno usa la ecuación, por ejemplo, punto pendiente, esto es Y, ¿se acuerdan? Menos I1 igual a M por X menos X1, lo dijimos hace un minuto.
En nuestro caso, el I1 como el valor B, que es donde corta al eje Y, y el X1 es cero. Si despejo de acá, obtengo la ecuación explícita de la regla. ¿Sí? El dato o el modo que esta ecuación se vuelve útil es que me da explícitamente, me dice de manera taxativa, dónde corta al eje Y, dónde lo corta. ¿Sí? Cuando tengo la ecuación dada así, este valor de ahí me da exactamente la intersección con el eje Y. Se vuelve útil en esos casos. ¿Sí? Y si uno sabe que la recta corta en cierto lugar al eje Y, en este caso el dato que me dan es 5, y que la pendiente es -3, fíjense, si la pendiente es -3 quiere decir que puedo mover 3 lugares para abajo, un lugar a la derecha, ¿sí? Porque recuerden, -3 lo puedo pensar como -3/1, variación en Y sobre variación en X, insisto, del punto conocido, que es donde corta al eje Y, 3 lugares para abajo, un lugar a la derecha, obtengo otro punto de la recta y la puedo graficar. Y la ecuación es tan sencilla como poner en esta expresión, reemplazar la pendiente por -3 y la ordenada al origen por 5. Y ahí tengo la ecuación de la recta. ¿Sí? Por supuesto que las ecuaciones anteriores, la que calculamos acá, no está de manera explícita porque fíjense, en este caso, Y no está completamente despejado. Ahora, si despejo completamente Y, puedo llevarlo a la forma explícita. Lo mismo acá. Acá no tengo a Y completamente despejado, pero si lo hago, puedo escribir esa ecuación en términos eh, de la forma explícita, la ecuación explícita de la recta. Y por último, de todas las variantes que vemos de cómo presentar la recta, una que resulta muy útil, que es cuando conocemos las dos intersecciones, en el eje Y y también en el eje X. Si uno conoce esas dos intersecciones, en definitiva sabemos que la recta pasa por el punto 0B y por el punto A0. ¿Sí? Las coordenadas 0B se corresponden con este punto de acá y A0 con este punto de acá. Bueno, uno, como conoce la intersección, podría graficarla de manera relativamente sencilla, valiéndonos de la ecuación punto-punto. Recuerden, es I menos I1 igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1 por X menos X1. Esa es la ecuación punto-punto. Como tenemos estos datos, podemos decir que esto me queda I menos B igual a la pendiente, que es 0 menos B, I2 menos I1, sobre A menos 0, porque es X2 menos X1, por X menos X1, que en este caso tomé el 0B como el punto X1 y 1. Bueno, trabajemos un poquito con esta expresión. Me queda I menos B igual a menos B sobre A por X. Voy a pasar menos B sobre A para este lado y el menos B que está restando lo paso sumando para acá. Si ahora divido todo por B, si dividimos todo por B, me queda I sobre B más B sobre A por X sobre B igual a B sobre B. Fíjense, de este lado se cancela, acá también B se cancela con B, y obtengo lo que conocemos como ecuación segmentaria de la recta, que no es otra cosa que esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Es decir, en el caso que los datos que tenga sean
puntualmente estos valores, donde corta el eje X y donde corta el eje Y, uno tiene una manera sencilla, rápida, de recuperar la ecuación de la recta, conocida como ecuación segmentaria de la recta. Por ejemplo, encontrar la ecuación de la recta, acá si no lo logro ver, acá está, que interseca los ejes de abscissa y de ordenada en 3 y -2. De paso, recuperamos acá una idea de quién es la abscissa. Cuando hablamos de abscissa nos referimos al eje horizontal y cuando hablamos de ordenada nos referimos al eje vertical. Es decir, la recta pasa corta el eje X en 3 y el eje Y en -2. Y esta sería la ecuación de la recta. Y si queremos, perdón, la gráfica de la recta, pero si queremos encontrar la ecuación, simplemente usamos, o sea, se vuelve práctico usar la ecuación segmentaria porque simplemente tengo que reemplazar A por el valor donde corta el eje X, B por el valor donde corta al eje Y tengo la ecuación de la recta. ¿Sí? La ecuación dada de forma segmentaria. Si yo quiero recuperar la ecuación explícita, por ejemplo, paso restando el x sobre 3, después paso multiplicando el -2 y ahí obtengo la ecuación explícita de la recta. Bueno, estas rectas, la recta es una sola, digo, siempre es el mismo objeto, geométricamente hablando. La gráfica siempre es una recta. Ahora, la idea de poder contar con diferentes formas de tener la ecuación de la recta tiene que ver con tener a mano diferentes estrategias para ser más efectivo, más rápido a la hora de construir la ecuación que representa a la recta con la que quiero trabajar. ¿Sí? Insisto, según los datos que uno tenga, usará una ecuación u otra. Muchas veces se vuelve interesante pensar en las rectas eh, y qué posición tiene una recta respecto de otra. ¿Sí? Si son rectas paralelas, a esto me refiero. Posiciones relativas, si son rectas paralelas o si son rectas que se cortan. ¿Sí? Antes de eso, voy a hacer un pequeño comentario acerca de dos tipos de rectas muy particulares, que son las rectas cuando son eh, paralelas a los ejes coordenados. Puede ser una recta paralela eh, al eje X, o bien, así, paralela al eje X, o bien una recta paralela al eje Y. Es decir, puede ser una recta horizontal o una recta vertical. ¿Qué características tienen las rectas en sí? Bueno, la recta horizontal, digamos que corta en un valor B, todos los puntos de la recta tendrán coordenadas, no sé, algún valor de X y B en la segunda coordenada, porque todos están a la misma altura, es una recta horizontal. Entonces vamos a identificar a esta recta con el hecho de que siempre tiene el mismo valor de I. Todos los puntos de la recta tienen siempre el mismo valor de I. Entonces una ecuación de una recta horizontal es I igual a B, a una constante. De manera análoga, cuando pienso en rectas verticales, todos los puntos de las rectas verticales tendrán primera coordenada, no sé, A, digamos, si es justo corta en A, y segunda coordenada algún valor en I, no sé cuál. Pero precisamente lo que tienen como en común, que los caracteriza, es que
todas, en todas las coordenadas, la variable x vale a. Entonces, una recta vertical, la vamos a escribir, la ecuación de una recta vertical, la vamos a escribir como x igual a porque es lo que caracteriza todos los puntos de las rectas verticales. Es decir, siempre tiene constante la primer componente de todos los puntos. Bien, eso para poder completar la idea de rectas, porque cuando hablamos de las otras rectas son rectas no ni horizontal ni vertical, ¿sí? Ahora sí, dediquémonos un ratito a pensar qué pasa con el paralelismo, ¿sí? De las rectas. Las rectas pueden ser paralelas o pueden ser oblicuas, es decir, paralelas, bueno, cuando uno piensa en rectas paralelas, ¿qué hizo esto? Perdón, está haciendo algo mal. Ahí está. Cuando uno piensa en rectas paralelas, en una gráfica de ejes coordenados, en general está pensando en algo así. Dos rectas que nunca se tocan, ¿sí? Esa es la primera idea intuitiva de rectas paralelas. Precisamente lo que tienen en común estas rectas es que el ángulo que forman con el eje X es idéntico. Y recuerda que habíamos dicho que la pendiente de la recta tiene que ver con ese ángulo, ¿sí? Entonces, si yo tengo las dos ecuaciones de las rectas, vamos a decir que son paralelas cuando las pendientes de las rectas son iguales, ¿sí? Como caso particular de las rectas paralelas, tenemos que mencionar el hecho, o sea, la posibilidad de que dos rectas tengan la misma inclinación, pero que pasen, o sea, tienen la misma inclinación, tienen la misma pendiente, pero ambas rectas cortan al eje Y en el mismo lugar, ¿sí? Son rectas paralelas, pero resulta que no es que no se tocan en ningún punto, sino todo lo contrario, se tocan en todos los puntos de la recta, es decir, se encuentran, se intersecan esas rectas en infinitos puntos. A estas rectas le vamos a llamar coincidentes. Insisto, es un caso particular de recta paralela. ¿Sí? Rompe un poco esta primera intuición de que dos rectas paralelas son las que nunca se cortan. Bueno, estas se cortan en infinitos puntos. En contrapartida, a las rectas paralelas existen las que conocemos como rectas oblicuas, ¿sí? Donde las pendientes son distintas y eso ya garantiza que van a tener un único punto de intersección, ¿sí? Ahí las dos rectas, al tener diferentes inclinación, eh, cada una de ellas garantiza que va a tener un punto de intersección. Alcanza con observar que las pendientes de las rectas que nos dieron son distintas para garantizar y decir, seguro estas se cortan. ¿Dónde se cortan? Bueno, es tarea de resolver un sistema de ecuaciones que en algún momento vamos a hacer, pero lo interesante es que con solo observar las pendientes ya sabemos que esas rectas se van a cortar o no. Y como un caso particular de rectas oblicuas, debemos hablar de rectas que también, obviamente, son oblicuas, es un caso particular, pero que tienen la característica de cruzarse cuando se cortan, lo hacen en un ángulo recto, ¿sí? Que son rectas, decimos, perpendiculares. Insisto, ¿son oblicuas? Sí, lo son. Pero es un caso particular de rectas oblicuas, que es cuando se cortan y forman un ángulo de 90 grados. Bueno, lo característico de estas rectas es que la pendiente de una de ellas es igual al opuesto del inverso de la otra. ¿Sí? Es decir, una pendiente es igual al valor que obtengo si invierto
y le cambio el signo a la otra pendiente. ¿Sí? Es interesante esto para tenerlo presente porque vamos a trabajar con ejemplos así. Puntualmente, si tengo la recta igual a menos 2x más 3 y me piden encontrar otras rectas, voy a dibujar primero esta recta, tiene ordenada de origen 3 y pendiente menos 2, o sea que voy a bajar dos lugares en Y y me muevo un lugar a la derecha, obtengo otro punto. Este punto de acá, que es el 1, 1, forma parte de la recta. Bueno, ahí dibujé la recta, le pongo su nombre, o sea, la ecuación, y ahora me piden que construya dos rectas, una paralela y una perpendicular, y que pasen por el punto 5, 5, 2, 3, 4, 5, menos 1, que pase por acá. Me están pidiendo que construya una recta paralela, que pase por ahí, es decir, que tenga la misma pendiente. Uy, el dibujo no me gustó. Así, que tenga la misma pendiente. Y otra que sea perpendicular a la recta, es decir, que cuando se encuentren esas rectas en esta intersección, van a tener por acá, ahí formen un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Esas dos rectas tengo que escribir. Bueno, empecemos con la perpendicular, perdón, con la paralela. La condición de paralelismo es que ambas pendientes tienen que ser iguales. Es decir, la recta que yo tengo que armar la puedo hacer como igual a eh, M2 por X. Ah, y tengo un punto, entonces puedo usar la ecuación punto pendiente. Es Y menos Y1, la pendiente, por X menos X1. ¿Sí? La pendiente, sabemos que tiene que ser igual a la pendiente que la recta que nos dieron, que en este caso sabemos que es menos 2 porque está dado de manera explícita, entonces ahí obtengo la pendiente, es menos 2. Y el punto que me dieron es el punto 5 menos 1. Ahí tengo la ecuación. Es I más 1 igual a menos 2, no sé por qué acá puse una coma, o un menos, por x menos 5. Esa ya es la ecuación de la recta. Si quiero hacerla explícita, bueno, despejo. Me queda menos 2x más 10, o sea que y es menos 2x más 9. Ya tengo la manera explícita. Y si esta recta sigue por acá, y mi gráfica es horrible, pero esta recta sigue, 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 sigue y corta acá en 9. Pero no tiene la precisión que desearíamos. Bien, y por otro lado, la recta, la perpendicular. La recta perpendicular lo hacemos pensando en algo parecido. Sabemos que la pendiente nueva, la que tengo que construir, le voy a poner M3, tiene que ser menos 1 sobre M1, que es la pendiente de la recta que conocemos. Y también me voy a valer de la ecuación este, punto pendiente. Ahí está. M3 por X menos X1. En nuestro caso, el punto es 5 menos 1 y la pendiente es menos 1 sobre menos 2. ¿Sí? La pendiente de la perpendicular la obtengo directamente así. Es decir, me queda y más 1 igual a un medio
por x menos 5. Ahí ya tengo la ecuación, si quieren la pueden hacer explícita despejando. ¿Sí? Bueno, un poco traer estos problemas es para empezar a construir algunas ideas que nos van a ser útiles. En particular, cómo estas estrategias nos sirven para calcular la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Si yo tengo dos puntos cualesquiera en el plano, puedo calcular la distancia entre esos dos puntos eh, pensando un poco con este gráfico. ¿Sí? Fíjense que la distancia entre el punto P1 y el punto P2, en este dibujito que hicimos, uno lo puede pensar como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde este cateto es la variación en y, este cateto es la variación en x, pero como son distancias, lo pienso en valor absoluto. ¿Sí? Porque no me interesa si la variación en y es negativa o positiva o la variación en x negativa o positiva, sino pensar en los catetos. Recuerden que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Entonces la distancia entre el punto P1 y el punto P2, lo vamos a notar así, cuando hablemos de la distancia, va a ser la raíz cuadrada de estas sumas, que ahora le voy a sacar el valor absoluto, porque como está el cuadrado, es indistinto el signo que dé. Entonces, obtengo así, tenía acá abajo, la expresión que me permite calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera. ¿Sí? Por ejemplo, la distancia entre P1 y P2, en este caso, en este ejemplo que nos, nos proponemos hacer, es cuánto varía en X al cuadrado más cuánto varía en Y al cuadrado, sumar esas cantidades y calcular la raíz cuadrada. 5 más 3 8 al cuadrado es 64 y menos uno más 4 es 3 al cuadrado es 9. Bueno, si uno piensa en esa distancia entre el punto 3 4 5 menos uno y el punto 3 menos 3 será. Menos 3 menos 4 en definitiva, esta distancia, podemos decir que tiene un valor de raíz de 73. Es anecdótico el valor, el número, este, pero en definitiva, pensemos que es eso, ¿no? Es poder, pues tenemos la posibilidad de calcular la distancia entre dos puntos. Y eso nos permite pensar en la distancia entre un punto y una recta, ¿sí? Pues nosotros lo que acabamos de definir es cómo calcular la distancia entre dos puntos. Y fíjense que si uno tiene un punto afuera de una recta, como es este caso que dibujamos acá, y quiere calcular la distancia a la recta, uno podría elegir infinitos puntos sobre la recta y calcular una distancia distinta con cada uno de los puntos. Bueno, vamos a definir
la distancia entre un punto y una recta como la menor de todas estas distancias, de todos los puntos posibles de la recta, que son infinitos. Vamos a elegir solamente el punto donde se experimenta la distancia más corta. Y esa distancia la obtenemos de manera perpendicular. Es decir, ¿cómo hacemos para calcular la distancia entre un punto P y la recta? Bueno, debemos encontrar un punto P sub 2 sobre la recta que de manera tal que entre el punto P sub 1 y el punto P sub 2 se pueda construir una recta que resulta ser perpendicular a la recta dada. O dicho de otra manera, primero encontramos la ecuación de la recta perpendicular que pasa por el punto exterior, este que queremos calcular. Una vez que encontramos esa ecuación, resolvemos el sistema de ecuaciones, encontramos el punto de intersección, que sería este P sub 2, y después calculamos la distancia entre la recta y el punto como la distancia entre esos dos puntos que encontramos. Vamos a hacer un ejemplo. Otra vez, tomando la recta menos 2x más 3, 1, 2, 3, pasa por acá la recta, la ordenada del origen, tiene pendiente menos 2, o sea que voy a bajar 2 lugares y me muevo uno a la derecha, es decir, la recta es algo así. Y el punto 5, eh, menos 1, este punto de acá. Es decir, lo que tengo que hacer es encontrar esta recta perpendicular, hallar este punto y calcular en definitiva, lo que me interesa es esta distancia. Bueno, parte de este trabajo ya lo habíamos hecho, porque esta recta perpendicular la calculamos acá. ¿Sí? La ecuación de la recta es esta, es y más 1 igual a un medio de x menos 5. ¿Sí? La recta perpendicular, insisto, es y más 1 igual a un medio por x menos 5. ¿Sí? Para hallar entonces P sub 2, que es este punto de acá, tengo que resolver el sistema que involucra a esa recta perpendicular que obtuvimos y la recta dada que es menos 2x más 3. ¿Sí? ¿Cómo resolver el sistema de ecuaciones? Bueno, de la manera que más les guste. Una posibilidad es eh, hacer una sustitución. ¿Sí? O sea, si sustituimos, nos queda, en lugar de poner y, voy a poner menos 2x más 3 en la primera ecuación, y ahora me queda una ecuación de una incógnita. ¿Sí? Reemplacé el valor, la variable y por esta expresión que está en la otra ecuación. Entonces me queda menos 2x más 4 igual a un medio de x menos 5 medios. Voy a juntar en un solo lugar las x, o sea, de un solo lado la igualdad, y del otro lado los términos independientes. Menos 2 menos un medio es menos 5 medios. Y menos 5 medios menos 4 me quedan menos 13 medios. Es decir que el punto de intersección x, la x del punto de intersección es 13 quintos. Este valor de acá es 13 quintos. Con lo cual, el valor de y correspondiente
Lo obtengo reemplazando 13 quintos en cualquiera de las dos ecuaciones. En particular, lo hago con esta. Me queda menos 26 quintos más 3. No le tengan miedo a las cuentas. 5 por 3 15. Menos 26 más 15 me queda menos 11 quintos. Es decir, P sub 2 es el punto 13 quintos menos 11 quintos. Este punto de acá tiene esas coordenadas. Bueno, ¿de qué valió hacer todo esto? Bueno, porque en definitiva nosotros queríamos calcular la distancia entre la recta y el punto P sub 1. Y lo que vamos a hacer es calcular la distancia entre el punto P sub 2 que obtuvimos como intersección de la recta L y la perpendicular y P sub 1. En nuestro caso nos queda la raíz cuadrada de, bueno, a ver, voy a anotarme acá las coordenadas de P sub 2 eran estas y la de P sub 1, 5 menos 1 si no recuerdo mal. Bueno, tengo que hacer esa cuenta, ¿no? 13 quintos menos 5 elevado al cuadrado más menos 11 quintos menos uno elevado al cuadrado. Todo la raíz cuadrada de eso. Insisto, no se amilanen con las cuentas. 5 por 5, 25. 13 menos 25 me quedan menos 12 quintos al cuadrado. Lo mismo acá. Menos 6 quintos al cuadrado. Esto me queda raíz cuadrada de 144 25 más 36 25. Es decir, raíz cuadrada de 150, 170 25. 180, perdón. 180 25. Bueno, nada, eso, no se vuelvan locos con estas cuentas. Es este valor, ¿sí? Lo interesante es que podamos compartir la estrategia de cómo calcular las distancias de un punto a una recta.